Hola, muy buenas. Tengo aquí a José Manuel Calvo, que nos va a hablar de una de las cosas. Hola, nos va a hablar ahora de una de las cosas que quizá está más, digamos, es un campo donde empieza ya el terreno de lo desconocido, aunque es conocido por algunos videojuegos como los Pokémon, etcétera, y alguna otra actividad, pero que todavía es una de las fronteras del mundo de la tecnología que necesita mucha investigación, que es la realidad virtual. José Manuel es psicólogo y muchos te dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la psicología con eso de la realidad virtual? Porque es verdad que la realidad virtual tiene que ver mucho parece que con ciencia ficción por un lado, porque se ve mucho en las películas, y con videojuegos, pero en realidad, ¿qué tiene que ver esto o cómo lo podéis enfocar vosotros, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que es interesante definir qué es exactamente esto de la realidad virtual, qué diferencias hay con la realidad aumentada, por Sí, ejemplo, eso es verdad. con los Pokémon y la realidad mixta, y porque hay alguna diferencia. Sí, es verdad. La realidad virtual, digamos que es una inmersión total en un mundo recreado tecnológicamente, en un mundo artificial. Muy bien. Te pones un visor y te trasladas directamente a otro mundo. Es como meterte en una habitación distinta o en un escenario distinto, ¿no? Y la realidad aumentada lo que haces es meter en la realidad cosas distintas. Eso es, a través de una pantalla, tú lo que haces es incorporar, elementos digitales en el mundo real, pero dependes de esa pantalla. Y se pueden combinar, seguramente. Eso es, y esa es la evolución, digamos, la realidad mixta, que es una fusión entre la realidad virtual, digamos, y la realidad aumentada. Bueno, es decir, yo me pongo un visor y lo que veo, sigo viendo el mundo real, pero se incorporan hologramas, por ejemplo, en el caso de HoloLens de Microsoft, se incorporan hologramas en ese mundo real. Lo que hace el dispositivo es que te mapea la habitación, digamos, donde estés, y luego incorpora elementos dentro de esa realidad, pero los ves a través del visor. Muy bien. Inmerso. Pues bueno, pues un poco... Es complejo. ¿Y eso qué tiene que ver con la psicología, que es donde vamos a ir a llegar a parar? Bueno, Juan, estamos hablando de otras realidades. Y los psicólogos creo que algo sabemos de lo que es percepción y atención, por lo tanto creo que tenemos mucho que aportar. Luego también son nuevas tecnologías, que esto, pues bueno, pues generan ciertas resistencias, ciertos miedos, y también nosotros podemos trabajar mucho en toda la parte de actitudes, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos cognitivos, esos procesos emocionales, esos procesos cognitivos que nos pueden llevar a aproximarnos a determinados productos, entendiendo estas tecnologías como un producto? Por lo tanto, también en esa línea también tenemos mucho que decir, por supuesto. Vale, y antes de meternos en esa parte de qué es lo que tenemos que decir, también he oído que hay algunas, como decía antes, estamos en la frontera del uso de esa, porque tiene algunos, por decirlo así, algunos reparos, ¿no? La realidad virtual, hay gente que se marea o pasa algo con eso, ¿no? No es tan fácil como te pone las gafas o el casco. Es verdad, completamente cierto. Yo creo que es el principal problema que hay que resolver y que todavía los dispositivos de consumo, en mi opinión, no lo han resuelto. Esto, bueno, se le llama en inglés motion sickness, el mal del movimiento, o también etosis. Y al final es que, por simplificar un poco la explicación, es que tú estás viendo un movimiento, tu cerebro está percibiendo un movimiento, pero tú realmente no estás haciendo ese movimiento. Entonces, lo que produce los mareos. Es como cuando las personas pues se marean en el coche. Es exactamente o prácticamente lo mismo. Por eso hay personas que se marean mucho en el coche y otras personas que se marean poco. Y en esto de la realidad virtual, pues igual, ¿no? Yo en mi entorno pues veo que hay gente que con pasar un poquito tiempo ya está mareada y gente que lo tolera perfectamente. ¿Y esto, entonces? ¿Cómo lo arreglan, quiero decir? Bueno, pues mira, nuestros programadores, cuando hemos estado trabajando en algún proyecto, acuden a caramelos de jengibre, a té con jengibre. Ah, bueno, eso ayuda. Sí, pero bueno, ellos dicen que les funciona, no lo sé hasta qué punto eso puede ser placebo o no. Hay otras facetas más sofisticadas. Por ejemplo, he leído acerca de un proyecto de Samsung que lo que te hace el mismo dispositivo
lo que hace es estimular el sistema vestibular, que es el oído interno. Que es lo Eso es lo que yo pensaba, que tendremos que trabajar por dentro también, ¿no? Ya trabajamos en 4 dimensiones, ¿no? Pero ya vamos así nomás, estamos estimulando para engañar al cerebro y decirle, oye, que te estás moviendo tal y como te dice el visor que te estás moviendo. Eso ya son palabras mayores. Sí, bueno, es otro componente también de que en psicología nos tocó trabajar, que fue el tema de la neurociencia, ¿no? Que está ahí y hay que trabajar directamente con esos sensores internos que tenemos. Totalmente, totalmente. Muy bien. También había oído hablar de unas pulseras o algo así. ¿También hay algo de eso? Sí, hay pulseras, bueno, hay pulseras que también para las personas que tienen problemas con el mareo, no solo para el uso de la realidad virtual, pues porque las mujeres cuando están embarazadas o personas que tienen, pues problemas con el equilibrio, pues hay unas pulseras que también te ayudan en ese sentido. Pero bueno, ya son dispositivos que le vas añadiendo precio. Además, bueno, tú sabes que los usuarios de la tecnología somos vagos. Y si es que te tienes que comprar este visor, pero además esta pulsera para no marearte, pues eso... Sí, hay que ir evolucionando, sí. No, hombre, yo tengo la suerte de cuando he probado la realidad virtual, que no ha sido mucho tiempo, también es verdad que como me he acostumbrado a veces a mirar con estereoscopios cuando éramos más pequeños y con diferentes herramientas, a lo mejor es por eso, o no lo sé, pero soy de los que tienen la suerte de que no se marea por lo menos en los primeros minutos. Bueno. No sé si estuviera más tiempo, pero en principio, de todas maneras, mirar el tema del jengibre y todo eso. El tema de la latencia, del 5G que viene ahora, que el tema de la latencia, los dispositivos de consumo, o sea, van evolucionando y bueno, y cada vez mejorará seguramente. Pero hay que dar ese salto todavía cualitativo en esa línea de trabajo. Y probablemente tengas razón también en el tema de mirar los sensores internos, a ver cómo estamos en la parte vestibular, etcétera. Bueno, pero no nos metamos ahí, que es un lío. No metamos más en el oído, el dedo en el oído en este caso. Bien, vamos a ver. Y entonces estamos hablando de la psicología y la realidad virtual. ¿Qué aportan los psicólogos? Porque, claro, aquí normalmente cuando alguien piensa en realidad virtual, piensa casi en ingenieros, astronautas o en gente como muy técnica en la parte mecánica. Pero, ¿qué aportan los psicólogos a esto de la realidad virtual? O la psicología, bueno. Sí. Yo creo que lógicamente tienen tenemos mucho que decir los psicólogos, sobre todo en 2 líneas, ¿no? En el diseño de las experiencias. Estamos, como comentábamos al inicio de la entrevista, estamos hablando de percepción, estamos hablando de atención, podemos apurar también y hablar de psicología del aprendizaje, podemos hablar de psicología del consumidor, de cómo esas experiencias, cómo hacer el perfilado de los usuarios y adaptar las experiencias al uso real que le van a dar, todos los procesos cognitivos, todos los procesos emocionales, todo eso influye en una experiencia, ¿no? En nuestro día a día, en cualquier experiencia de uso con cualquier dispositivo. Entonces, y en la realidad virtual, además, estamos hablando de nuevas realidades que tenemos que investigar mucho en todo lo que es esa experiencia de usuario. Por un lado, pues ya digo, en la participación en el diseño, en la experiencia de usuario, y por el otro lado, la aplicación. Gran parte de las aplicaciones que se están dando a la real, o al menos parte de las aplicaciones que se están dando a la realidad virtual, tienen que ver con intervenciones psicológicas, vamos a llamarlo. Te pongo algún ejemplo. NASA está trabajando o está experimentando la realidad virtual para trabajar, cómo evitar los sentimientos de aislamiento, facilitar la concentración, facilitar la relajación de los astronautas en misiones de larga duración. Imagínate también una exposición gradual a un estímulo, es decir, cómo trabajar una desensibilización sistemática para las fobias. Una fobia, ¿no? Sí. Efectivamente. Entonces, ya hay aplicaciones que también que el mismo terapeuta, el mismo psicólogo puede trabajar en sesión, en su despacho, pues una fobia a las arañas. Pues cómo aproximarnos a esas arañas progresivamente para ir trabajando, ¿no? E ir graduando la intensidad del estímulo.
No, aparte que eso también se podrá medir, claro, todas las actividades que se hagan en realidad virtual se va midiendo mucho más que una realidad real, por decirlo así. Claro, claro, eso nos aporta, sí, ahí ya entramos en la parametrización de indicadores biológicos, podemos también entrar y, lógicamente, eso ya nos facilita mucho para los que son psicólogos clínicos la intervención, ¿no? Me decías antes también lo del tema de la NASA. Voy a aclarar algunos términos por si alguien, cuando hablábamos de que el psicólogo puede meter temas de procesos cognitivos, nos referimos a cómo llega a pensar lo que está pensando muchas veces cuando se encuentra en esas realidades o cómo llega a procesar lo que está sintiendo. Es lo que nos ayudaría esto, ¿no? Es decir, que ayudamos a guiar un poco o por lo menos detectar o trabajar con el pensamiento y con los procesos de pensamiento que tiene. Y luego has hablado de sensibilidad. ¿No? ¿Cómo? Todos los atajos que cogemos a la hora de... Sí, los sesgos que puede haber, todas las trampas que también podemos saber. Sí. Y luego también otra cosa importante que has dicho, que es cuando ponéis el ejemplo de las fobias, la desensibilización sistemática, que es eso que se recomienda en fobias, que es, o una de las metodologías, que es ir exponiendo poco a poco un estímulo, ¿no? Es decir, para al mismo tiempo ir combinando eso con relajación para que la persona al final se siga sintiendo tranquila, ¿no? Bueno, es una de las metodologías, para que veamos que también traducimos alguna cosa. Siguiendo con el ejemplo, muchas gracias, Juan. Sí. Siguiendo con el ejemplo que hablábamos antes, si alguien, aunque sea un ejemplo simple, pero por entendernos, ¿no? Si alguien tiene una fobia a las arañas, pues no nos tenemos que ir al parque o a ningún sitio a buscar una araña para exponernos a ese estímulo, o a la fobia a los aviones, por ejemplo. Sino por medio de una experiencia recreada en realidad virtual podemos trabajarlo ahí en el despacho. Y además ahí, de hecho, ya conozco alguna experiencia que se hizo también para el aprendizaje en situaciones de riesgo, que la primera vez, obviamente, con la gente menos experimentada tiene más nervios y son donde a lo mejor tienen que trabajar en precisión en situaciones de riesgo, como hablabas antes de la NASA, o en temas de emergencias, bomberos, etcétera, ¿no? Yo había oído temas de bomberos, por ejemplo. Muy bien. Me comentas también que también esto se aplica en temas de empresa. He comentado, por ejemplo, los bomberos podría ser una empresa, pero también hay, formación, por ejemplo, también se está aplicando, ¿no? Que es bastante complicado. Pues, por ejemplo, tú, cualquier situación estresante a la que tú tengas que exponer, por ejemplo, a todos o muchos tenemos, digamos, o sentimos cierto estrés a la hora de hablar en público. Sí. Para eso sí que sé que se están haciendo algunas aplicaciones que en realidad virtual pues ya te exponen a esas de forma gradual. Entiendo que... Te ayudan a entrenar, ¿no? Y te ayudan a entrenar esa capacidad para hablar en público. Es importante también saber que los dispositivos cada vez van consiguiendo mayor nivel de presencia. ¿Esto qué quiere decir? Presencia es que realmente el cerebro se cree que está ahí. Por lo tanto, para todas estas aplicaciones de las que estamos hablando, pues nos es muy útil. Pues que, por un lado, que bien o que interesante, y por otro lado, a veces que parece que da miedo, porque llegará un momento que como hagan las gafas muy pequeñas y no sepas que las tienes puestas, al final no sabes dónde estás. ¿No? Y sí, ¿no? Y bueno, pues esto de crear nuevas realidades, pues también, bueno, pues da que pensar, mucho, ¿no? Si uno se pone a pensar en qué posibles consecuencias negativas puede tener, pues también habrá que observar y estar vigilantes con determinadas aplicaciones que se le... Sí, y con todo ese reto, porque es verdad que puede haber tanto mundos fantásticos y cosas que seguramente descubriremos de cómo podemos pensar y cómo evoluciona nuestro cerebro, y por otro lado esos riesgos que hemos estado hablando, incluso esas aplicaciones, ¿qué recomendarías entonces a la gente? Ya pensemos otros en los psicólogos que están pensando qué interesante es esto y cómo me puedo dedicar a ello, ¿no? ¿Qué cosas tiene que reforzar un psicólogo o qué cosas tiene que aprender un psicólogo para estar más cerca, digamos, de trabajar con estos sistemas? Bueno, pues yo creo que hay varias cosas, ¿no? Yo cuando empecé a leer manuales de usuario, pues la verdad es que te das cuenta que en el fondo parecía que estaba leyendo los apuntes, ¿no? de la carrera. Porque lógicamente estás hablando de percepción, estás hablando de atención, como decía antes también, de psicología del consumidor,
llámalo marketing, llámalo neuromarketing, pero en el fondo las bases son... Todo lo que es experiencia de usuario, UX, ¿no? Interacción hombre-máquina, eso es en el fondo es eso, ¿no? Lo que me quieres decir. Efectivamente, cómo conocer, cómo adentrarte realmente, cómo hacer un perfilado de un usuario y adentrarte en su mente, cómo piensa, cómo siente, qué mira, qué es lo que no mira cuando entra dentro de la aplicación. Por lo tanto, yo creo que esas asignaturas serían troncales, ¿no? Sí. Psicología del aprendizaje, psicología del consumidor, percepción, atención, todos los procesos, incluso de gamificación, de lo que tú eres gran conocedor, pues yo creo que pueden aportar una base para todo esto. Luego podemos adentrarnos en temas ya más específicos de experiencia de usuario, que nos vamos a dar cuenta que es como conjugar muchas veces estos elementos, ¿no? Sí, y nosotros, desde la psicología, podemos aportar un gran valor, digamos, aplicándola. Anclado, ¿no? Ajá, sí. Es importante ese factor científico porque hasta ahora es verdad que leemos un libro y dicen esto es así. Bueno, nosotros sabemos que es así, pero nos tienen que decir en qué condiciones de presión y temperatura, por decirlo así. Claro. Y además son tecnologías nuevas, entonces tú tienes que también hacer el diseño de las investigaciones. Sí. Entonces, bueno, pues ahí también tenemos que decir. Yo les recomendaría luego, a partir de ahí, de refrescar un poco o retomar o enfatizar en esos conocimientos, pues bueno, pues leer acerca de experiencia de usuario, ¿no? A mí me gustó mucho un libro de Joel Marsh que era UX for Beginners, que es muy ameno y es muy didáctico. Y luego también, por ejemplo, acerca de reglas de usabilidad. Usabilidad, bueno, pues es como que hay, por ejemplo, ahí siempre tiramos o ponemos interés en las reglas de Nielsen. Las reglas de Nielsen son 10 conceptos que tenemos que tener muy claros para cualquier interacción con cualquier interfaz. Bueno, y ya luego, a partir de ahí, cada uno se puede especializar en la interfaz. En este caso estamos hablando de realidad virtual. No es lo mismo estar con un visor de realidad virtual que estar con una aplicación de móvil. Bueno, pues cada uno pues también tiene sus propias reglas específicas. Entonces hay un campo... O sea, que es interesante, por un lado, conocer, digamos, esas disciplinas con blogs, con libros, etcétera, luego probarlas, o sea, tener curiosidad. Claro. Y luego, pues también es bueno tener amigos en el ámbito, ¿no? Para poder debatir. Creo que sí. Importante, ¿no? Eso que has dicho de probarlos, ¿no? Siempre tenemos en cuenta que no somos nosotros nuestros usuarios, ¿no? Pero, hombre, lo suyo es también experimentarlo, ¿no? En primera... Por lo menos la operativa, ¿no? No tanto la sensación. No todos luego somos iguales y cada uno va a tener su propia experiencia, ¿no? Pero por supuesto, ¿no? Pues trastea. Sí, trastea, esa es la palabra, muy técnica. Además, otra pregunta. Me consta que habéis estado trabajando vosotros en cosas también sobre esto, ¿no? Y habéis aplicado. ¿Nos puedes contar alguna experiencia, alguna cosa que te haya sorprendido, que sea especialmente interesante o curiosa? Bueno, sí, experiencia, pues por ejemplo, nosotros tenemos una aplicación en realidad virtual que es MindVR. Bueno, con esta aplicación lo que queremos es ayudar a cualquier persona a regular el estrés cotidiano. Lo que hicimos es un mínimo producto viable, o sea, una aplicación que en sí misma ya funciona, pero que queremos ir evolucionando. Por medio de es una especie de juego serio en el que, bueno, pues cada uno asume un personaje central que va interactuando con otros personajes dentro de la aplicación y estos personajes le facilitan unos aprendizajes en torno a la disciplina de mindfulness. Unos aprendizajes teóricos, tanto teóricos como prácticos, y para aplicar dentro de lo que es la realidad mágica del juego, pero también en la realidad cotidiana, en el día a día. Les mandan deberes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno. ¿Y cómo se llama? ¿Me decías la herramienta? ¿O cómo? MindVR. MindVR, ¿no? Vale. Sí, con las objeciones que tenemos, que nos vamos encontrando y que ya hemos mencionado y que ahora podemos escudriñar.
no está publicada, pero sí que la tenemos realizada, ¿no? Y estamos evolucionando. Ajá. O sea, que tenéis algunas pequeñas objeciones que son aquellas de que dicen que, bueno, que te mareas, pero es verdad que tienes que, no siempre, y además requiere unos minutos, ¿no? También, o sea, que sí que se puede usar. Hombre, y por otro, sí. Para mí es, o sea, lo que, o sea, desde mi punto de vista, que seguro a lo mejor preguntas a otra persona y te dice otra cosa, pero yo a la hora de lanzar un producto, sí, sobre todo cuando estás trabajando el estrés o un entrenamiento mental, pues hombre, me gustaría estar seguro de que no marease, ¿no? Sí. Entonces, estamos en eso, tenemos esa principal objeción, en eso es lo que estamos viendo hacia dónde podemos encaminar, Vale. cómo podemos salvarla. Vale. Y también veréis que hay esas diferencias individuales en cuanto al tiempo y a la proporción, digamos, del mareo, ¿no? Que yo digo, yo en principio no la noté, pero... Sí. Nosotros hemos estado haciendo muchas pruebas con diferentes clientes de empresa y efectivamente es que nos encontramos que hay mucha diferencia entre, bueno, la intensidad y el tiempo de uso para marear. Todavía hay, pero bueno. Aquí entonces veo que tenéis mucho esfuerzo, estáis haciendo mucho esfuerzo también digamos, de ir evolucionando, analizando los desventajas, por decir así, para superarlas, aunque aún así se siguen aplicando porque es verdad que tienen muchas ventajas. Voy a decir, ¿qué ventajas sí has visto en todo esto? ¿Dónde está el punto fuerte y por lo que merece la pena, obviamente, esforzarse en esto? Sí, pues mira, por un lado tienes la ubicuidad. ¿no? Sí. La ubicuidad quiere decir que lo puede usar cualquier persona en cualquier sitio, ¿no? No dependes de que haya un seminario para acudir, pero esto te lo aporta cualquier contenido online, ¿no? Sí. Pero por otro lado, tenemos la inmersión. Sí. Para cualquier proceso de aprendizaje, bueno, cualquier proceso de aprendizaje va acompañado de un proceso de neuroplasticidad, de una nueva conexión neuronal. Y los procesos de neuroplasticidad son catalizados por un concepto que llamamos densidad de atención. Cuanto más atento estás, más facilidad, ¿no? Eso es de sentido común. Vamos a repetir esto, ¿eh? Cuanto más atento estás, mayor se conectan las neuronas. Para que lo expliquemos en pequeño, o sea, el cerebro hace autovías cuando ve que es necesario hacer una autovía. Si no, sigue con un sendero. Porque ya está, ¿vale? Porque para gastarse lo que cuesta, que una neurona cuesta mucho hoy día, es lo que dice, ¿vale? Entonces, hace eso, exactamente. Eso. Muy bien. Entonces, bueno, pues si estás inmerso con un visor y estás completamente inmerso en una experiencia, tendrás menos probabilidad de distraerte. Entonces, digamos que podemos catalizar, podemos hacer más ágil, más fluido el proceso de aprendizaje, ya que estamos completamente inmersos en él. Pues para mí esa es la principal ventaja que veo desde mi perspectiva. Sí, que además es algo que se trabaja, como hemos visto ya en otro formato, digamos, de realidad virtual que tenemos natural, el ser humano, que es la imaginación. Cuando se trabaja con visualización en deportes, etcétera, se aumenta el rendimiento. Luego esto debe ser algo parecido, pero incluso más potente, porque no es solo la imaginación. Claro. Estimularla. Y has tocado un tema que yo creo que es importante, efectivamente, estimular. Ahí es donde iba, porque tú además de estar plenamente inmerso en esa experiencia, lo que puedes hacer es recrear la estimulación que tú creas conveniente. Evidentemente, si tú quieres facilitar un estado de relajación para ese aprendizaje, bueno, pues puedes recrear una estimulación visual y auditiva, que es sobre todo donde está ahora más la realidad virtual, que favorezca esa relajación. Joder, espectacular. Los usuarios que te han dicho, los que les ha ido evolucionando, también notan esta evolución de mejora de sentirlo realmente, el hecho. Sí. O sea, la experiencia es gratificante y en el sentido de aprendizaje y con respecto al juego y a los contenidos y a lo que es la experiencia de inmersión es gratificante. El feedback que nos dan es positivo, pero todavía hay sensaciones de mareo. Sí, o sea, que tiene que parar antes, ¿no? Simplemente es eso, que en lugar de estar 8 o 10 minutos o lo que sea, pues estar... Sí, efectivamente. Pero eso pasa con cualquier pantalla también. Al principio es verdad que aunque estemos demasiado, también la atención tampoco dura tanto, o sea que... ¿vale? Bueno, ¿y qué nuevos proyectos crees que se podrían ir incluyendo o ir
o ir trabajando en ellos? O no sé si estáis vosotros también metidos, o no sé. Sí, nosotros, yo ahora, bueno, pues tengo mucho interés en conocer sobre todo unos productos de Microsoft, en este caso, que saldrán para mediados de este año, en principio, y es que es la parte de SharePoint. SharePoint son sitios web donde se colabora, se comparte y se organiza información, lo que llamamos intranet en las empresas. Sí, ¿vale? Y ahora van a lanzar un producto que es SharePoint Spaces, que eso lo que hace es que puedes crear contenidos 3D para ver tanto en realidad virtual como en el dispositivo, con un visor de realidad virtual, como en el dispositivo móvil, como en tu ordenador. Por lo tanto, esta objeción de los mareos, para aquellos que lo tuvieran, pues se puede saltar porque también tienes la opción de manejarte en otros dispositivos. Entonces, bueno, por ahí es un paso intermedio que yo creo que vendrá muy bien, pero bueno, nunca se sabe. Y has hablado también la posibilidad de proyectos que unen también sensores de respuesta galvánica, de seguimiento de ojo, de la mirada, eso también. Bueno, claro, tú... Digo yo, es que sí, vamos, lo que habéis comentado antes, digo, me parece un mundo. Sí. Esto, imagínate, o sea, ya hemos hablado de las ventajas de la realidad virtual a la hora de favorecer los procesos de aprendizaje con neuroplasticidad. Ahora, añádele electroencefalografía para monitorizar. Añádele eye tracking para monitorizar dónde está viendo, dónde está mirando nuestro usuario. Y hay visores que incorporan las tres cosas: realidad virtual, eye tracking y electroencefalografía. Ahora, si quieres, le podemos añadir todos los sensores que quieras. El sensor de respuesta galvánica de la piel, que está muy relacionado con el tema del estrés. Podemos añadir análisis del discurso con inteligencia artificial, donde ya hay productos que hay, ¿no? Por lo tanto, en definitiva, aquí se abren infinitas posibilidades, pero desde luego lo que vamos a poder hacer es introducirnos mucho mejor, de una forma más profunda o más fidedigna en lo que es la mente de nuestro usuario, de nuestro alumno, de nuestro paciente, ¿no? Bueno, y una pregunta, aunque luego me mandes la web o lo que sea, ¿dónde os pueden encontrar para hacer preguntas difíciles sobre esto? Porque veo que esto da para mucho y a lo mejor hay alguien que dice, oye, bueno, ¿y dónde le pregunto yo, no? A lo mejor dicen, mejor que no me pregunten, que van a ser muchos. No digas nada. Exactamente. No, hombre, sí, no. Bueno, a mí me pueden encontrar, por ejemplo, en LinkedIn, la red profesional, y luego la web de la empresa es coachminds.com, y a través del formulario de contacto, pues nada, pues también nos pueden transmitir cualquier inquietud o sugerencia o pregunta. Coachman, que veo que hasta el nombre de la empresa trabaja por un lado coaching, trabajo mente, y luego está todo este componente de tecnología, ¿no? Que es, yo creo que era una conexión que era inevitable, aunque han trabajado durante mucho tiempo por separado, pero un poco el fin de estas charlas es un poco ver que estamos más cerca de lo que... Es que cualquier proceso de cambio, cuando hablamos a nivel de empresa, lo que hablamos de transformación digital, en el fondo también hay un componente humano, que es lo que hace que los proyectos tecnológicos fracasen o no. Es transformación humana, o sea, porque vamos a ver, lo otro es construir algo. O sea, tú puedes construir un puente, pero si no hay nadie que lo pase, no sirve para nada, ¿no? Sería esto. Bueno, oye, pues muchísimas gracias, José Manuel. Espero que sigáis, hacer una frase ya hecha, como que la realidad virtual os dé muchos beneficios y no de muchos mareos, y que descubráis muchas cosas, ¿no? Porque yo creo que es importante, no solamente, digo, a lo largo de la historia en la ciencia, siempre ha habido estos pequeños percances entre cómo se ha enfrentado la persona a la máquina. Sí. Y eso luego lo hemos resuelto, la humanidad lo resuelve de una manera normalmente sencilla. Pero forma parte del empeño de gente como tú, como vosotros y todos los que hay, obviamente, en esto, que se esmeran en ir viendo cuál es el modo, en lugar de frenarse, sino cuál es el modo, porque es verdad que las ventajas son espectaculares. Lo de conocer mundos me parece espectacular. Y lo de la gamificación, obviamente, sí que me parece, en cuanto dices, bueno, diseñas un escenario, al fin y al cabo es meterte
una de las cosas de la gamificación es intentar llevar al usuario a esa inmersión, ¿no? A intentar en el círculo mágico que se habla en tema de juegos, ¿no? Pues sí, ese círculo mágico que en un juego te metes en cuanto sabes las reglas y empiezas a jugar, aquí es que encima podéis meteros en grupo en el mismo sitio, ¿no? Claro, Muy interesante. Yo creo que es cuestión de días, tal y como va evolucionando la tecnología, yo creo que esto pues ya es cuestión de... Y digamos, para los que son menos tecnólogos, hay que darles una recomendación también, o sea, un aviso. El hecho de que hagamos realidad virtual, el hecho de que haya simulaciones, no evita que sigamos saliendo a la calle y al campo, es decir, que 3D es 3D, ¿vale? Bueno, pues eso es. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos y que haya mucho contacto entre psicólogos y tecnólogos para descubrir todo, ¿vale? Muchas gracias.